Estamos ya a esta mitad de jornadas de historia democrática. Ya las presentamos ayer y os dijimos que los orígenes de GURS, este campo que empezó siendo un campo de acogida y acabó siendo un campo de concentración. Y hoy, pues, hoy vamos a presentar a los productores, que es Fernando Yarza y Anabel Beltrán, y Verónica Sanz, que es la directora, porque me le ha gustado mucho acompañarnos, pero un sábado por la tarde tendrías más cosas que hacer y la verdad es que los trabajos son así. En este documental se recogen los testimonios de familiares directos de aragoneses como Raymond, presidente de Memorias de Tierra y Luchas, y se cuenta con la participación de historiadores como Julián Casanova, con las ilustraciones del reputado Paco Roca y con la música de Pablo Contreras, y con la voz de Luisa Gabasa, que sabéis que es actriz aragonesa. Yo voy a dejar en manos de Anabel que es la presentación, porque donde hay patrón no manda marinero, y cuando hay alguien que explica y sabe más que tú, hay que darle la palabra enseguida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelvo a disculpar a Verónica Sáenz, nuestra joven directora del documental que vais a ver, GURS, Historia y Memoria. Verónica es una chica joven, pero con una trayectoria profesional ya importante y trabaja en una serie de televisión que quizás conocéis, Acacias 38. Bien. Siempre digo 36 y alguien me conoce 38 por el año. Y bueno, ayer el rodaje se alargó mucho más de la cuenta en Madrid, que es donde vive y donde rueda, y no ha podido acompañarnos ni a Olite, de donde venimos, ni aquí a Torres de Berreñén, que ya está feliz también acompañando al documental allá donde va. Bueno, pues ver esta sala para nosotros un número de gente estupenda, con ganas de ver el documental GURS, Historia y Memoria, es siempre un momento de felicidad. Muchas gracias, y muchas gracias por supuesto al Ayuntamiento de Torres de Berreñén por querer y por insistir en que GURS esté aquí y por la organización de este año. Bueno, pues estrenamos este documental en Zaragoza el 11 de diciembre, hace poco, sobre todo si pensamos que ha costado casi 5 años sacarlo adelante, así que el estreno nos parece que todavía lo tocamos con la punta de los dedos. Y desde ese día, desde el 12 de diciembre, bueno, continuamente la gente nos hace dos preguntas. Sé que aquí en la sala alguna que otra persona sí que sabe perfectamente lo que es GURS, por desgracia. Pero la mayoría de vosotros pienso que no sabéis lo que es GURS. Es un sonido, una palabra que, como dice un poeta, se agarra a la garganta, pero aún no sabéis lo que es GURS. Pues la gente eso es lo que nos pregunta, ¿qué es GURS? Y sobre todo lo que más nos preguntan es cómo os habéis podido meter en este lío, Fernando Yarza, mi marido y yo, que nuestra profesión no es la de ser productores cinematográficos, sino que somos empleados públicos. Bueno, pues nos lanzamos a esta aventura que ha sido intensa desde el primer momento que conocimos el campo de GURS, y a las asociaciones que luchan cada día por preservar su memoria. Desde unos primeros viajes de Fernando con sus alumnos, en los que veía cómo visitar el campo les transformaba más que 3 cursos de historia juntos. En ese momento tuvimos claro que había que contar una historia, porque GURS, lo veréis también, es un campo muy grande sobre el terreno, o fue un campo muy grande sobre el terreno, pero muy pequeño en los libros de historia. Bueno, y os decía que eran 2 preguntas. La primera era ¿qué es GURS? Pues no os voy a contar nada de GURS, os lo va a contar todo el documental, y estoy seguro que saldréis de aquí y nunca más olvidaréis lo que es GURS. Fue un campo, lo ha comentado la alcaldesa, construido inicialmente para refugiados republicanos españoles, pero que con el devenir de los años acabó convertido en un campo de concentración. GURS está muy cerca de aquí, muy cerca de Torres, muy cerca de Zaragoza, a hora y media en coche desde Jaca. Si sobrevolamos el Pirineo con un dron, yo siempre digo que encontramos GURS justo al otro lado de la frontera, junto al Orón.
tan cerca y a la vez tan lejos. No queríamos solo contar la historia del campo que se cuenta en el documental, sino la de algunos de sus protagonistas. Y ya os advierto que cada entrevistado tiene media docena de documentales, cada uno de ellos, y algunos, y la mayoría también. Sus vidas son tan gigantes que no hay documental que les aguante. Hoy saldréis de aquí, de esta sala, enamorados de Remón, que además hoy nos acompaña. Lo vais a ver aquí en la pantalla en un momento, con esa voz de pasión que le caracteriza, de mí, de Dorita, de Rosarito, de Esperanza, de Luis, el último superviviente del campo que aún vive y que nos recibió este verano pasado, donde grabamos su entrevista en Bilbao, en la casa donde todavía vive solo, cosa que a mí me dejó admirada, a sus lúcidas y maravillosas 102 primaveras. En cuanto el proyecto arrancó, en cuanto arrastramos al equipo en la aventura, enseguida nos dimos cuenta que historias como las de Gurs vuelven a repetirse ante nuestros ojos, hoy en día, ante unos ojos que, bueno, pues cada vez parecen más insensibles. Otro motivo más para seguir adelante con el proyecto. Una buena amiga, la alcaldesa de la Almunia de Doña Godina, hace unos días, después de ver el documental, nos decía: las lecciones de Gurs siguen de actualidad, cada vez más en tiempos que resucitan odios y fracturas entre pueblos. Oír y ver a los refugiados sirios en el campo de Idomeni, refugiados con vaqueros y sin boinas, pone a Gurs dándonos el aliento caliente en la nuca. Que ese aliento hoy os traspase, que las voces de los exiliados y refugiados se oigan altas y claras, para que, sobre todo, algún que otro joven que veo que estáis en esta sala, con vuestra ignorancia curiosa, demandéis a la sociedad la responsabilidad por su desmemoria. Porque estamos convencidos de que cada joven que lucha contra su desmemoria lucha, aun sin saberlo, por su propio futuro y su propia dignidad. Ojalá el esfuerzo de todos haga las voces de nuestros protagonistas, ahora sí, inmortales. Muchas gracias. Bueno, pues como habéis podido ver, yo cada día que lo veo me emociono más, la verdad. Es la leche esto. Agradecer tanto a Fernando como a Anabel el trabajo que han hecho, y ahora tenemos aquí a este señor que no sé si necesita el micro o no, porque tiene un pozarrón de la leche. Y os podéis acercar. También está Milén, está Michelle, todos miembros de Tierra de Memoria y Lucha, que están haciendo un trabajo de la leche. Espero que algún día podamos organizar de aquí un viaje hasta Olorón, que nos cuesta poco. Sí. Porque esta gente es la leche, o sea, están trabajando con los colegios, con institutos, allí mismo ellos, y es mucho más fácil, lamentablemente, hacer cualquier homenaje, cualquier actividad en Francia que aquí en España. Es lo que nunca entenderé. En Francia tienen monumentos, tienen homenajes, tienen todo hecho ya desde hace un montón de tiempo, colaboran todos los partidos, está el día de la deportación, el día de no sé qué, es la leche. Y aquí parece que tenemos miedo a hacer cualquier cosa. Así que os dejo aquí con el amigo Raimón, con Fernando, y preguntarle que nos cuente, porque este tío tiene la leche para contar. Bien, buenas tardes, la primera cosa. Hemos estado en Orite ayer y hoy aquí, en Torre. Muchas gracias por estar aquí y queremos sacar del olvido esta historia. La primera cosa, como se dice en el documental, la Segunda República Española, como sabéis, duró muy poco. Fueron desde 1931 a 1939, 8 años. 8 años con lo que pasó en el 33 con la llegada de la derecha al poder, con la huelga revolucionaria, sobre todo en Asturias, y después en 1936
cuando el Frente Popular ganó esas elecciones. Qué entusiasmo al pueblo español. Mi padre y todos los republicanos españoles que he conocido en Francia me hablaban del entusiasmo que tenían de ver las reformas que había hecho en poco tiempo la Segunda República Española. Para la mujer, daros cuenta que en aquella época la República dio el derecho de voto a las mujeres antes que Francia. Antes que Francia. El aborto y todas las reformas que querían hacer, la reforma agraria, dar el trabajo a los, dar el terreno a los que los trabajan. Qué cosa más magnífica. Y todo eso fue por tierra cuando el golpe de Estado de los rebeldes, de esos generalotes, como se dice, Mola, Franco, Sanjurjo, y ahí empezó los 3 años de esa guerra de España. Como dice Vallés, para nosotros no es una guerra civil. Siempre hemos dicho en Francia, siempre le hemos dicho que era una guerra de España. Y seguido llegó la Segunda Guerra Mundial. Y esos republicanos españoles que lucharon aquí 3 años, como pudieron, contra los nazis, contra los fascistas italianos, contra los fascistas portugueses, contra una parte del ejército español, ellos, cuando fueron derrotados y que llegaron a Francia, fueron mal acogidos, sobre todo los hombres, los soldados republicanos. Los tiraron como colillas en las playas de Roussillon. Ahí lo pasaron muy mal esos republicanos españoles. Y después, porque una parte del pueblo francés, sobre todo el pueblo de izquierdas, protestó y el gobierno de la Tercera República puso los campos de concentración, 25 campos de concentración en el sur de Francia. Y ahí fue el más grande el campo de Auschwitz. Y ahí llegaron los primeros los vascos, después las brigadas internacionales. Tenían un tejado, un poco más de comida. Y enseguida hay que saber eso, ¿eh? Yo creo que lo sabéis a la mayoría. Los primeros republicanos españoles que murieron en la Segunda Guerra Mundial eran en Noruega, en las playas de Narvik. 500 republicanos españoles cayeron allí con el uniforme de la Legión extranjera francesa, cuando tropas francesas e inglesas quisieron parar los nazis que llegaban a coger la Noruega. Y después que habían estado tan mal acogidos, ellos van a luchar en Francia. Van a luchar en Francia para la libertad y la democracia, con la idea de mañana volveremos a España. Mañana cambiaremos el régimen de dictadura que está en España. Y los guerrilleros españoles, en la película no se habla mucho de ellos, pero los guerrilleros españoles que lucharon en Francia, a 15 kilómetros de Oloron-Sainte-Marie, hay un pueblo, Buziet, donde hay un monumento en memoria a la 10ª Brigada de Guerrilleros Españoles que liberó todos esos valles de los Pirineos, y sobre todo un monumento en la memoria de los 14 guerrilleros españoles republicanos que están enterrados en el cementerio de Buziet, porque el 17 de julio de 1944 700 soldados alemanes atacaron la 10ª Brigada de Guerrilleros y mataron a esos 14. Y todos los años, lo que decías, todos los años en Francia hay una ceremonia ahí en Buziet con las autoridades francesas para conmemorar el sacrificio
de esos republicanos españoles. Y lo que ha sido en el campo de Gurs que han vivido. Mi padre quedó hasta 1945 en el campo de Gurs, como otros. Y después, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, ellos creen que les van a ayudar. Ellos habían luchado por los aliados, para liberar Europa, para liberar Francia, y creían que les iban a ayudar. Y los 10.000 guerrilleros que quieren entrar por el Val d'Aran y por Saint-Jean-Pied-de-Port para liberar España, no los ayudan los aliados. La segunda traición. En 1936 fueron traicionados por los países democráticos como Francia e Inglaterra con la no intervención, y en 1945 fueron otra vez traicionados por los aliados, por los mismos. Y un teniente de los guerrilleros de la 10ª, Francisco Guzmán, en un documental que tenemos, dice: somos los olvidados de la historia. Y para ellos que han estado en el exilio después tantos y tantos años, pero que tenían moral, que todavía tenían ideal. Yo en Oloron-Sainte-Marie, no sé si conocéis ese pueblo que tiene nada más que 12.000 habitantes, en ese pueblo había 100 que estaban afiliados al Partido Socialista Obrero Español de aquella época. Mis padres eran socialistas. Había los comunistas que estaban organizados, eran 40, y los anarquistas. Parecidos que nunca han perdido el moral. Y mi madre, que ha muerto hace nada más que 5 años, tenía 100 años y 6 meses, todavía tenía el carnet del Partido Socialista Obrero Español y cada año pagaba el timbre de la cuota que había que hacer. Rabiaba un poco por la política del Partido Socialista ahora, eso. Pero ella ha quedado a ser hasta en la tumba socialista. Y le daba rabia también que yo entré en el Partido Comunista Francés, pero bueno, así es la vida. Y es toda esa historia que hay que saber, que hay que contar. El campo de Gurs, 62.000, ya lo dicen en el documental, 62.000 personas han pasado por ahí, 62.000 personas han sufrido. De ahí también hay que saber que hay una mancha negra para Francia. Hace unos años un presidente de la República, Chirac, la ha reconocido. Del campo de Gurs salieron 6 convoys, 4.000 personas para los campos de Cerviño. Y fueron policías franceses en aquella época, policías de Vichy, que fueron a buscar esos pobres judíos, hombres, mujeres y niños, para mandarlos a los campos de Cerviño. Esto es esa historia, y como decía nuestro amigo Mirmón, queréis que venir a visitar el campo de Gurs, será un placer para nosotros de acompañaros y de enseñaros lo que fue ese periodo tan triste, pero también tan fuerte para los republicanos españoles. Gracias. Como podéis ver, no necesitaba el micro. Oye, pero hacerle preguntas también al señor productor sobre el documental. Bueno, y haceros preguntas que queráis. En el 2013 tuve la gran suerte de viajar a Olorón con mis alumnos, y son gente que te emborracha, despierta la curiosidad por saber qué pasó allí, ¿no? Porque dices, los chicos no saben nada, pero los mayores tampoco sabemos nada. Los libros de historia, pero desde luego yo creo que Joaquín asentías con la cabeza, porque cualquier apunte que hacían los historiadores es lo que le ha pasado a la gente, ¿no? Gente que ha huido como Dorita, que huyó por el Pirineo, que pasó de una forma clandestina, que allí se encontró que no tenían dónde ir y que tuvieron que ir por Francia hasta que llegaron, como tu madre, ¿no? La cantidad de sitios que tuvo que pasar hasta llegar a Olorón.
Pero bueno, entonces es una historia que te emborracha. Nosotros en el 2014 ya les dijimos a ellos que les queríamos hacer un regalo como una especie de reportaje para que la historia que cuentan ellos no se quedara allí, y nuestro objetivo ha sido ese, ¿no? Es decir, es imposible que la gente que no visita Gus no sepa lo que es Gus. Creo que lo estamos consiguiendo y quiero, y va a ser así, que vamos a recorrer los pueblos de España, los pueblos de Francia, con la Asociación Tierras de Memoria y Lucha, porque merece la pena que lo saquemos del cajón, y lo saquemos del olvido, y que sepamos y seamos conscientes de todo lo que han sufrido los cientos de miles de españoles que tuvieron que huir de su país por una guerra, la guerra de España, ¿no? Una de las maneras, ¿os habéis enamorado de Luis Ortiz o no? También. Es decir, que 102 años, ¿cómo va? Sin bastón ni nada, como gigante. Bueno, pues Luis Ortiz, cuando dice que hay que ponerlo arriba del montón, estamos en el siglo XXI y hay redes sociales y hay muchas formas de mover también la historia. Es maravilloso visitar el campo, pero si no podéis hacerlo, visitar nuestra página de Facebook, que se llama GURS Historia y Memoria, y bueno, pues decir que os gusta, sobre todo los que habéis estado aquí, lo habéis visto, el documental, y ahí vamos colgando todo lo que nos ha pasado y todo lo que nos va a pasar, que esperamos que pasen muchas cosas, que se proyecte en medio mundo, lo estamos mandando a los festivales de todo el mundo, y en alguno caerá algún premio, así que enseguida soñamos todas las mañanas. Yo os confieso que cuando me suena el despertador lo primero que hago es ver si tengo algún mensaje de la distribuidora diciendo que nos han nominado o seleccionado para alguno de los cientos de festivales que estamos participando en todo el mundo. Así que página de Facebook, quien uséis Facebook, GUS Historia y Memoria, pues una maravilla. Ayer pasamos de 500 en Olite y tenemos que ser los maños, los aragoneses, más chulos que los de Olite, así que de aquí tienen que salir 10, 20, 30 me gustas a la página. Es increíble. Hemos estado en la asociación Tierra Milén, Michel, han estado en todo el proceso, porque sin ellos... Decir así, hola. Que sin ellos no hubiera pasado nada, ¿no? Porque ellos nos han abierto las puertas, nos han presentado historiadores, a asociaciones memorialísticas de España y de Francia. Y es curioso cuando entrevistábamos a Dorita, ¿verdad? La entrevistamos en el 2014, él nos llegó a su casa, entonces era una mujer que no se acordaba del nombre de sus nietos, pero se acordaba de los nombres de todas las fotografías, de todos los vecinos, de todos los republicanos españoles que habían vivido en Olón. Entrevistamos también a su hija, que ya tiene apellido francés porque se ha casado con un chico francés y es profesora de francés, y también entrevistábamos a la nieta, porque queríamos que salieran las 3 generaciones, pero luego esto tiene que durar lo que tiene que durar y no cabe la cantidad de cosas que hemos hecho, ¿no? Pero la chica, llorando con 18 años, ¿te acuerdas? Decía que no se imaginaba, no podía meterse en la cabeza cómo la gente, cuando iba para el verano a Valpalmas, al pueblo de su abuela, la gente no conocía la historia de su abuela. Ni toda la gente que tuvo que huir. Lo que veíamos también en Olite, ¿no? Gente que tuvo que huir, gente que ha estado sin ver a sus padres 12, 14, 18 años, gente que se fue, dejó a la familia y volvieron 40 años después, sin raíces en ningún sitio, y cómo la gente no se implica, no despierta. Y lo que quisiéramos es que despertéis, que no tengáis miedo, que hay que hablar, que hay que devolver la memoria a este país, y desde luego hay que resolver todo lo que queda sin resolver, y es cuando acabará realmente la guerra de España. Porque han pasado más de 40 años de democracia y a veces es que es sorprendente. Es que no estamos hablando de esto ahora en el 78, a veces tenemos la sensación de estar metidos en una película del tiempo, ¿no? Es que han pasado tanto tiempo de democracia como de dictadura y todavía hay miedo, parece, todavía hay calla, todavía hay... ¡Uf! ¡Qué horror! Mi madre hasta 4 años, cuando supo que estábamos haciendo este documental y que íbamos a Francia, siempre me decía la mujer, hay maño. Con el miedo metido en el cuerpo, ¿qué te puede pasar? No hables, no digas, no te expreses, no escuches. Y yo creo que mi madre ha perdido el miedo porque cuenta lo que pasó, las atrocidades que pasaron en su pueblo, y el miedo que tenía en todo el mundo, y tenemos que hablar y decir y comentar, y la vergüenza que nos da cuando nos invitan en julio a Busiet, que hemos ido ya algún año,
y cómo se entregan todas las autoridades, cómo todo el ayuntamiento en pleno recibe a estos chavales que van de Huesca, de Zaragoza, del País Vasco, y aquí no se mueve nadie, no hacemos absolutamente nada, ni el menor símbolo por la gente que luchó por la libertad y que expulsamos del país y que no han tenido ningún reconocimiento. Yo creo que uno y otro, pues tenemos que por Joaquín y por toda la gente que ha estado. Perdona, pero mira, yo te voy a decir una cosa. En España cada uno hemos contado la historia como nos la hemos querido explicar. Entonces no la han contado. difícil. Solo ha habido una versión. No. Luego transmitimos, o sea, ha habido la versión escrita es una, pero la versión que hemos transmitido o que nos han transmitido de otras personas es confusa. Es muy confusa. La República es lo que es, se formó quien se formó, dónde se formó y la apoyó quien la apoyó. Esa es la historia. Esa es la historia y esa es la que hay que saber, la buena, la auténtica, no una historia a nuestra medida, no la historia que cada uno quiere ver. Y otra cosa, en España los partidos de izquierdas no estamos nunca unidos para esto. Mi madre tenía 17 años cuando la guerra. La metieron al camión y le cortaron el pelo, entre otras vejaciones. Mi madre a mí me decía, y me lo decía de verdad, que se perdió la guerra entonces ya porque la izquierda no estaba unida. Y hoy seguimos teniendo el mismo problema. Hoy lo seguiremos teniendo siempre. Te damos la razón. Y te voy a decir otra cosa. Eso que dices tú de tu madre... Si te di la razón No, totalmente, no, no sé qué estás diciendo. No, pero es que gente... Yo Sí, no pero que no sé qué estás diciendo. Eso me parece que estás en contra de lo que hemos dicho. Cuando hemos puesto a tres historiadores del mayor renombre a nivel mundial para que nos cuenten la historia por la memoria. No, pero por la forma que se No, porque siempre soy así. Ah, vale, que parece que estás Y en luego contra de lo que hemos te dicho. has dicho una cosa y tienes razón. Mira, mi madre, cuando yo soy alcaldesa, toda la gente que conocía a mi madre me decía, oye, qué contenta estaría tu madre de ver que eres alcaldesa. Y qué contenta estaría tu madre de ver que eres... Mi madre hubiera estado cagada de miedo, porque mi madre tenía miedo. Y a mí y a mis hermanos, y está mi hermano ahí, nos hacía ir a misa todos los domingos, que nos vieran en misa, que no sé qué y tal. O sea, por eso te digo que contemos la historia como la historia ha pasado. Si no hemos estado en el primer avanzadillo, ya estamos ahora, pero la República no es como la queremos hacer, sino como fue. Y a lo mejor, si nos empiezan a contar la historia y si la queremos comprender como de verdad es, esto empezará a cambiar. Y si la izquierda, en vez de hacernos mal, nos diera por un himno, Pero te gusta, a mí me encanta. Vale, Me encanta. me quedo con eso. Señora alcaldesa, lo que es seguro que la República llegó el 14 de abril de 1931 con un entusiasmo terrible en España. Que hubo después fue muy poco tiempo que tuvo la Segunda República, que hubo muchos errores, pero en 8 años, y con 3 años de guerra, ¿qué se puede hacer? Y es lo que yo siempre digo, sobre todo en el extranjero, en Francia y en otros sitios, un golpe de Estado de una parte del ejército español. Y sobre todo, ¿por qué hubo ese golpe de Estado? Porque los que tenían el poder económico, una grande parte, no querían las reformas que traía la República Española. Es eso lo que pasó. Y lo que quiero decir también, y puedo hablar por los españoles que estaban en el exilio, estos republicanos españoles, y un día le mandaremos el documental sobre los guerrilleros españoles, que decía, podemos ser anarquistas, comunistas, socialistas, pero lo que queremos que hacer hoy es la liberación de Francia para que mañana podamos liberar España. Y es lo que pasó, y que han sido los olvidados de la historia. Y lo que es terrible, en Francia o en otros países, en Noruega, yo cuando era niño, el gobierno noruego nunca había olvidado el sacrificio de los republicanos españoles ni el pueblo noruego.
y nos mandaba, cuando éramos pequeños, a los hijos de republicanos españoles a Noruega. Y allí he visto, y podéis verlo, si vais un día a Narvik, esas famosas playas y el cementerio, donde hay las 500 tumbas de los republicanos españoles y una parte del museo que habla de los republicanos españoles. Y aquí lo que es terrible, aquí 40 años, como dice, de democracia, hay que reconocer que los años de dictadura han sido terribles, aquí, el peso que ha habido sobre el pueblo español aquí. Pero en 40 años, ahora queremos, yo creo, a mí me queda poco tiempo porque tengo 72 años, pero hay que luchar, hay que hablar de lo que era la República, la Segunda República Española. Y todo lo que está pasando hoy en España también, y no me quiero meter en la política española, pero lo que está pasando con esos críos que han cogido y que llaman antiterroristas y que les pueden tener no sé cuántos años de cárcel, o porque cantas unas cosas contra la política, te ponen en la cárcel también. Eso es anormal en una democracia. Y mismo si no estoy de acuerdo con lo que a la independencia de Cataluña, pero de poner políticos elegidos en la cárcel porque tienen una opinión diferente es increíble. Los alemanes a Rajoy le han dado una respuesta, no responde. A Rajoy le han dicho no se puede condenar a uno que ha estado elegido simplemente porque tiene una opinión diferente sobre lo que puede ser la independencia. Es un representante del Estado español que juró la Constitución y el Estatuto de Cataluña, con lo cual ha traicionado al país. En Francia haréis lo mismo. Vale. En Francia va a haber un referéndum en Mayotte. En Mayotte dentro de unos días va a haber un referéndum. Y la República Francesa deja hacer el referéndum. A ver, si no digo hay una cosa que los franceses olvidáis. El papel de los gobiernos franceses con la República Española. No decís nada. Os habéis callado. No habéis dicho nada. La nueva intervención. La intervención y se habéis quedado ahí. Los convoyes con armas y con municiones ahí en la frontera. Y os lo quedasteis vosotros. Y no pagasteis un puto duro. ¿Vale? Yo no fui. Esto no había nacido. Y cuando habláis de la guerrilla, yo conocí y no fue tan romántico como lo pintas, O sea, la gente se apuntó a la guerrilla. Los 14, un día viene al presidente y presentaré a está la tumba de los 14 que están muertos. Y les voy a decir una cosa. Hoy todavía, Francia, hace poco ha salido un documental sobre un regimiento francés de alpinos, de los Alpes, que existe siempre. Y hay una compañía que se llama Ebro. ¿Sí? Se llama Ebro. ¿Sabe usted por qué? Porque el documental lo explica. Porque en 1943 ese regimiento, que existe siempre, se levantó contra el gobierno de Vichy y fue al Maqui. Y al lado de donde estaba ese regimiento había 350 españoles republicanos que fueron con ese regimiento y formaron la compañía Ebro. Y hoy todavía ese regimiento tiene una compañía que se llama Ebro. Es una reconocimiento del pueblo francés. Hay una cosa que en Francia, o sea, yo conocí a muchos exiliados españoles en Francia y no se han reconocido nunca. Y están cabreados con los franceses, todos. Estamos diciendo lo mismo. Sí, pero cuidado. Le hacéis un mensaje como si Francia ¿Qué va? Pues entonces no has entendido nada. Perdón. Mira cuando decimos que se quemó el campo, que se echó una losa de hoyito. 35 años y que olvidados, ¿no? Un segundo. hay un reproche a Francia tremendo Un también. segundo, que deben intervenir más. Por ejemplo, el tema que habéis explicado bien, el tema de la unidad de civiles y la bolsa de no se ajusta a la realidad. Fue de otra manera. No, pero dinoslo a nosotros que el documental es nuestro, no de Ramón. Hay publicaciones de la época, hay gente que... Pues escríbenos a nuestro bus Historia de Memoria que lo publicaremos. Mira, nosotros hemos cogido... ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿por qué te voy a hacer? Antonio. Nosotros, un segundico, que estamos aquí con este señor de maravilla hablando de esto, ¿no?
¿no? Es que si no, no hablamos nunca. ¿No? ¿De qué hablas? Se llama debate. Escucha, un debate. Claro, Perfecto, sí. eso es lo que te queremos, que surja debate. Hemos contado con Claude Laví, que ahora tenemos un problema, porque el día 14 problema no, pero es una historia, pero para el francés, nosotros entrevistamos a un francés que para él son campos de internamiento, no son campos, por ejemplo, de concentración. Ahí tenemos, porque él no está de acuerdo con esto, pero hemos cogido un historiador francés del campo francés, un historiador vasco del campo vasco, y un historiador del renombre que tiene Julián Casanova. Ellos han puesto lo que es la historia, basada en... Hombre, yo pues eso no Tiempo, va, que un intervenga historiador, más. sus objetivos... A ver, yo quería decir 4 cosas. Creo que voy a ir por orden. Primero, felicitaros por el documental que me ha parecido excelente y necesario. Remueve mucho por dentro, sobre todo a personas que, bueno, estamos en parte afectadas, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, fue uno de los que creo que estuvo en las playas, sabemos que estuvo en unas playas, me imagino que serían esas. Fue de los primeros que estuvieron en la batalla contra los alemanes, fue apresado por los alemanes y murió en campo de concentración. O sea que por ahí, aquí está mi madre también. Felicitaros a vosotros por eso. Recibir encantada la felicitación que haces tú acerca de que visitemos esos campos de concentración, pero a mí, de verdad, la declino porque creo que sería incapaz de pisar esos lugares. O sea, me resultaría muy fuerte volver, no sé, solamente pisarlo, ¿no? Me resultaría muy fuerte. Entiendo la invitación y, bueno, pues a que tenga valor, que vaya. Sobre todo la juventud. Posiblemente. Tú estás directamente tan afectada que es lo muy lógico. difícil que yo pueda ir Claro, ahí. sí. Muchas veces nos hemos planteado en casa, ¿no? Cuando se han hecho visitas a los campos de concentración polacos, imposible. O sea, a mí personalmente es imposible. Segunda cosa me parece. Tercera cosa, mi hermana me estaba diciendo que por favor que diga que el gobierno francés sí que reconoció y que ha pagado un poco, en parte, la culpa, ¿no? A mi madre se le hicieron una indemnización porque el gobierno francés hace unos años dio indemnización económica a aquellos hijos de exiliados que todavía viviesen. Si habías muerto, lo pierdes, ¿no? Y eso mi madre lo percibió. Quiero decir que ahí, por ejemplo, contigo no estoy de acuerdo de que haya hecho reconocimiento. Hay casos puntuales, pero el resto no es así. No es así porque la gente le fue, como explicaba la alcaldesa, cada uno. No, bueno, yo creo, no sé si me dejo algo, agradecer en parte también al ayuntamiento por estas jornadas, ¿no? Que me ha parecido excelente. Y nosotros tenemos que agradecer también a Miramón, a José Ángel, que es una persona magnífica, que nos ha apoyado en todo momento, que la ayuda que nos ha podido dar la Diputación Provincial de Zaragoza, pues la hemos asumido unos costes que desde luego están fuera de nuestras... Pero bueno, pero con poquitas ayudas y sobre todo el poder estar aquí con vosotros, el poder hablar con Antonio, que esté aquí Joaquín, poder estrechar lazos con la Asociación Tierra de Memoria y Lucha, pues yo creo que es suficiente. Por supuesto, mira, un segundico, tenemos tantas entrevistas, claro, nuestra directora pues es una creadora. Una chica que tiene 36 años, que su bisabuelo fue alcalde republicano en La Rioja y le pegaron 2 tiros y ahí lo dejaron. Bueno, pero ¿qué hemos hecho? Pues hemos intentado de la forma más didáctica posible para que los chicos, para que vosotros digáis, tengo una idea más del campo de Bus. Ahora, os invitamos aquí a que profundicéis, a que vayáis, a que surja el debate con Antonio, pero con todo el cariño del mundo. Y no solo de eso, verdad, Antonio, y la historia de Siria nos parece fundamental. No nos quedemos en Gurs y en todo lo que pasó, es que está pasando hoy. Y los chicos tienen que saber que el dolor, como dicen los sirios, pero, es Antonio, el mismo. El dolor no se olvida. Sí, pero te digo, Antonio, que lo hemos intentado hacer lo mejor Hombre, posible, pero a ver, no es... que nos habremos dejado 20.000 cosas, que si hubiéramos invitado a otros historiadores tendrían otra perspectiva, pero esa es la perspectiva que yo quiero creer, que me satisface, porque lo que ha hecho Julián Casanova, que para mí es un magnífico historiador, para mí es el mejor, es un buen amigo mío, el que dice, si no hubiera habido la guerra civil española, no hubiera habido guerrilleros, no hubiera habido exiliados, no hubiera habido. Y no puede ser que un golpe de Estado no. Vete a saber lo que hubiera sido. Bueno, No lo hubiéramos sabido, pero...
vamos a dejarle por favor a la compañera. Solo quería hacer una puntualización y también como Mari Carmen, pues felicitaros por todo, pero quiero deciros que espero que sea un debate entre todos, que sea constructivo, pero yo me acojo a lo que dice Mercedes, de que hasta en los pequeños detalles de un debate normal y corriente se ve que la izquierda no estamos unidos. Pero eso es un acto de conciencia y de contrición que hay que hacer. Eso, es que teníamos que ir sin ninguna duda. Todos Llevamos 40 años, Pero eso a lo mejor puede cambiar. Mira, nosotros somos, escucha, nosotros no somos historiadores. Yo soy profesor de inglés, ella es funcionaria de la... ¿Y qué hemos querido hacer? Pues contar una historia. Ahora, que la historia si lo contara Miramón o lo contara Antonio o lo contara sería... Estamos de acuerdo pues que hemos la contado una izquierda ha historia, estado ¿no? desunida en España, si no sería imposible. Mis padres le pasaron una guerra que fue un miedo. Mi madre hasta morirse tuvo miedo. Así es, su madre sigue teniendo miedo. Mi madre tuvo miedo. ¿Te llamas? Porque yo me llamo Juan Carlos. Juan Carlos, ayer había un chiquillo en el cine maravilloso que estuvimos en Oribe que decía, mi abuela guarda una carta que solo quiere que el día que me muera la abra, que el día que se muera la abuela, que la lea. Porque no tiene tal terror la mujer de contar lo que vivió y lo que pasó, que quiere que el día que se muera abra la carta. Mientras tanto no quiere porque que su sepa vecino lo que aún se vivió. fuma un puro a día de hoy cada vez que gana Mi el madre no PP. sabe Aún se leer fuma un mis puro en su jardín, delante de ella para que vea. O sea, sigue teniendo Mi madre no sabía leer se lo fuma para joder a la pobre señora pero mayor. me contó muchas cosas de lo que estamos pasando aquí también. Aquí hay miedo en Torres. Aquí hay miedo. No, y la unión. Y mientras no hay la unión no hay nada. Hablando de lo que hablaba Juan Carlos, que también aquí hasta hace muy pocos años, no sé quién sería, pero todos los bichos de Julio subían al campanario y tocaban las campanas. Claro que sí, Hasta hace muy pocos años. pero si aún existe una fundación Francisco Franco, señores míos, eso es subvencionada. Eso es Subvencionada alucinante. que está en contra de todas las... Esto es lo que no debe consentirse, lo que dicen ahora como una fundación Hitler, es que no se nos Y pasaría por aquí la en cabeza. Torres, perdona que te diga, aquí en Torres aún hay fascistas que si salía la del 36 saldrían igual. Pero a mí, que cada uno... Sí, pero que cada uno piense individualmente como... Pero bueno, que hemos hecho un documental con todo el cariño del mundo. Bueno, nos ha gustado, sí, 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 nos ha gustado los edificios, sí, y lo que quiera. Yo no he contado, Que no cuenta el documental, pero sí cuenta lo que decís que, por ejemplo, en otros países hace un reconocimiento. Y pienso yo que la diferencia entre otros países y España es que en España, con las grandes españoles, pues no os van a dar un porquerío. Eso no fue un gobernante español. Gente de fuera, pero bueno. Jodo, sí, no. No, pero a ver si me entendéis. En Francia, todos los franceses, todos no, hubo los de Vichy, pero bueno, luchaban contra los alemanes. En Noruega luchaban no es contra... así. No. Es que nos han contado esa historia. Tú eres demasiado joven y te han contado solo esa historia. Esa es la pena. en Francia tenemos un documental Solo te han contado esa historia. a un jefe de la resistencia francesa explica. En Francia, 1% de los franceses han resistido. 15% han colaborado con los nazis. Y los otros se han callado. Y los otros, 15 Eran alemanes, no eran franceses. no, por los nazis. Los 15% de franceses han colaborado con los nazis. Colaboraban con los extranjeros. Hombre, no era A ver, en la guerra de independencia de España contra los franceses, todos los españoles reñían contra los franceses, menos los colaboradores. Entonces no se llamaban así. Y la mayoría se callaron. Pues eso te quiero decir que es que no es lo guerra mismo. civil fuera de los Balcanes. La nuestra nos ha contado que una guerra civil y estos señores nos lo han dicho. Entonces es mentira. No había, antes de eso iba a haber... Pero de verdad... Bueno, a ver, que hay 8 debates distintos en distintos Lo importante aquí también que tenemos un vecino que su padre estuvo en Bus, Él no nos ha dado su... que es Joaquín, y eso tiene que hablar. Y que ha vivido 40 años en Francia. Ha habido 40 años. Yo cuando fui a Francia, a mi padre no lo conocí, y se fue en el 36, yo nací en el 36, y llegué a Francia con 10 años. Y
ahí nos esperaban, pasamos por los Andudes a Bayona y Bayona nos llevaban en tren a Sapú. Y ahí estaba ya mi padre, estaba establecido trabajando ya con otros españoles refugiados. Y la vida pues nos la contaba como lo había vivido él cuando llegó a Francia por la montaña que pasó. Y nosotros también nos fuimos por la montaña con una guía. Y mi hermano y mi hermana después salieron de Zaragoza. Y a los pocos días vino la Guardia Civil a Zaragoza, en mi casa, donde vivíamos, a ver dónde estaba. Porque había habido un chivatazo de alguien. ¿Te ha gustado, Joaquín? ¿Cómo? ¿Te ha gustado? A mí mucho. Había habido... Es que muchas cada persona que escuchamos en los diferentes sitios que vamos es poner nombre y apellidos a los datos que dan los historiadores, ¿verdad? Sí. ¿No? Y puede hablar de los 40 años que ha estado en Francia, de como un 50, y trabajar era por lo que me ha dicho la municipalidad de Pau. Llegué en abril del 47, llegué a Francia, hasta hace poco que vine aquí en todo. ¿Y lo han tratado bien? ¿Cómo? ¿Lo han tratado bien allí? Allí, igual que en francés. Jamás ha habido un hombre que me ha apuntado con el dedo, tú eres esto, el otro, ni español, como algunos, con desprecio, pero nadie. Hemos vivido en conjunto con ellos y nunca ha habido un problema de raza ni de político. Y Ben Mora ha sido 31 años concejal del Ayuntamiento de Olorón, ¿no? 31. Sí, pero bueno, pero... Yo he nacido atrás. Yo mis hijos están ahí y han nacido ahí. ¿Y ahí se quedarán? Sí, sí, no. Yo no tengo doble. ¿Sabes por qué no tengo doble nacionalidad? Porque no quiero reconocer el rey de España. Muy bien, está bien. Eso es coherente. Bueno, muchísimas gracias, alcaldesa. Y a ver si podemos ir con otro documental más adelante. Gracias. Muchas gracias.